Permíteme un momento que ya voy a compartirles pantalla. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda conferencia, la cual corresponde a las actividades de la unidad número 2 o actividad 2 como la encontramos en el enlace. Nuestra agenda para hoy: saludo, reflexión, contenido de la actividad 2, explicación tema actividad 2, evidencias de la actividad 2, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Bueno, yo me encuentro por aquí con... ¿Me confirma, por favor, quién está en la sesión? Miguel. Miguel, buenos días. Miguel. ¿Qué tal, profe? Tengo una llamada y se cayó la Ah, llamada. ok. No, listo, tranquilo, Miguel. Pensé que pronto había tenido problemas con la sesión. Listo, te encargo de cerrar el micrófono. Ok. Bueno, en este momento ya estoy compartiendo en mi pantalla, estaba leyéndoles la agenda que se tenía para el día de hoy. Entonces, como primer punto, el saludo, muy buenos días nuevamente. Les recuerdo, mi nombre es Nelcy Mayerly Pareja Ortiz. Hoy, 4 de diciembre, entonces desarrollaremos nuestra segunda conferencia del curso Análisis Financiero. Les comparto esta frase para que reflexionemos no solo en cuanto pues al curso, sino a todo lo que se nos presenta en la vida, tanto pues personal como laboral, familiar. Entonces dice, el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Atentamente la oportunidad. Entonces tengamos muy en cuenta esto. Muchas veces dejamos pasar las oportunidades. Es importante que, pues, que las aprovechemos cuando ellas nos generan cosas positivas para nuestra vida. Entonces, en el caso de nuestra formación, pues aprovechemos formarnos a través del SENA, pues es una formación que no nos está costando, pero sí nos está mejorando mucho nuestra situación laboral. Entonces, aprovechemos, formémonos, pues en estos tiempos que requiere tanto, pues tanta capacitación, que el mundo esté tan preparado, las personas muy preparadas para poder ser competitivas. En cuanto al curso, entonces, pues voy a por acá darles un recorrido de dónde encuentran ustedes lo que corresponde a la unidad número 2. Entonces, al ingresar al curso, vamos a dirigirnos al botón contenido del curso. Recordemos que ese es, pues, es el botón de gran importancia para nosotros porque pues es donde se encuentra pues todo lo que necesitamos para el desarrollo de la formación. Allí vamos a desplegar la opción de proyecto y vamos a dirigirnos a la carpeta de la actividad número 2, que es la carpeta de la unidad que estamos trabajando. La guía pues es la que nos da la ruta para el desarrollo de nuestras evidencias, entonces es importante que la revisemos. La guía contiene la competencia con la cual se está trabajando, el resultado de aprendizaje que corresponde a la unidad número 2, en este caso, interpretar herramientas financieras para la toma de decisiones relacionadas con la operatividad del negocio. Un promedio de 10 horas para el desarrollo de la guía no significa que las evidencias sean pues súper difíciles y nos vayamos a gastar todo ese tiempo, sino es el lapso que se les da para desarrollar la unidad, para que podamos entenderla, para que estudiemos el material de formación, el material de apoyo. Tenemos la introducción acerca de las actividades de aprendizaje número 2, que es emplear herramientas financieras para aportar el buen desarrollo operativo de los procesos financieros.
Luego nos realizan la formulación de las actividades de aprendizaje. En este caso tenemos unas actividades de reflexión inicial. Estas actividades de reflexión inicial, como lo indican, no son calificables, pero nos aportan pues en el desarrollo formativo que estamos realizando. Tenemos las actividades de contextualización e identificación de conocimientos. En este caso, nuestra primera evidencia es participar en el foro temático que se encuentra disponible. Sobre qué vamos a participar, vamos a darle respuesta a estos dos interrogantes que encuentran acá. Tenemos como segunda evidencia un taller, en este caso, tenemos que realizar el análisis vertical de este estado financiero. Entonces, ese es el taller. Como segundo punto, vamos a realizar la prueba ácida con los datos que nos suministran acá. Entonces, son dos punticos lo que contiene el taller: el análisis vertical y la prueba ácida de acuerdo a los datos que se dan. Entonces, son las dos evidencias que se deben de presentar para la unidad número 2. Luego encontramos un material de formación. El material de formación lo encontramos igual que el material 1, en versión multimedia, en versión descargable. La versión descargable pues me permite guardar el archivo, es un archivo PDF. La versión multimedia pues que contiene la misma información del descargable, solamente lo voy a poder trabajar estando en la plataforma. Luego encuentro el material de apoyo. En el material de apoyo encuentro unos enlaces importantes pues para la unidad de formación que me complementa pues los conocimientos que debo de tener. En este caso me están dando un enlace sobre contabilidad básica e indicadores financieros. Entonces es un PDF. Me están dando indicadores de liquidez fundamentales para evaluar. Me suministran la unidad número 11 del libro Contabilidad Universitaria. Esta unidad 11 fue la que les recalqué también para el desarrollo pues, de la unidad número 1. Un enlace para el análisis horizontal, cómo se desarrolla el análisis horizontal y vertical, y análisis con ratios financieros. Entonces, eso es lo que yo encuentro en los materiales de apoyo. Después encuentro los dos enlaces, después de material de apoyo, los enlaces de las evidencias a presentar. En este caso, para la unidad número 2, son 3 evidencias a presentar: el foro temático, la prueba de conocimiento y un taller. Para el caso del foro temático, para participar, pues doy clic sobre foro temático. Allí me indica nuevamente los dos interrogantes a los cuales debo de dar respuesta. Y para participar voy a dar clic en el botón marrón de ver foro. Entonces, él me debe direccionar al foro. En este caso, si tienen problemas a través de este botón marrón para ingresar, recordemos que cuando entramos aquí al curso, en este menú herramientas, encontramos el botón foros. Entonces, para ir al foro temático, simplemente damos clic allí y encontramos el foro temático en el cual debemos participar. Este es el foro temático, la importancia de los índices financieros. Para dar respuesta, pues simplemente doy clic en responder, ¿sí? Aquí nuevamente me recuerdan los dos interrogantes a los cuales se les debe dar respuesta. Y en este recuadro es donde yo voy a participar. Activo el texto enriquecido y aquí escribo mi participación. Buen día. Entonces, de acuerdo al primer interrogante, ¿cuál es la importancia de calcular los estados financieros? La importancia que yo veo está y la escriben acá. Luego responden el segundo interrogante.
también acá. Cuando ya tengan toda su respuesta, pues en este botón verde dan responder y de esa forma estarían enviando ustedes su participación. Bueno, en cuanto al segundo... Bueno, en cuanto a la segunda evidencia, es la prueba de conocimiento, es una prueba de la unidad. En esta prueba de conocimiento, pues, la realizan una vez ustedes estudien el material. Tienen 2 intentos para realizarla, por favor, estudien antes de presentarla para que no se le vaya a bloquear. La evaluación, pues, debe quedarles aprobado. Recordemos el sistema de evaluación A o D. A es aprobado, D es no aprobado. La A se obtiene cuando yo tengo un nivel de acierto del 70 al 100%. Para presentarla, simplemente en el botón marrón doy ver evaluación y me direcciona hasta el punto de presentación. Si no me funciona con el botón ver evaluación, recordemos que aquí mismo también en el menú inicial, en el menú en el que ingresamos, en el menú herramientas, tenemos el botón evaluaciones o el link evaluaciones. Para ingresar, pues simplemente doy clic en evaluaciones y busco la prueba de la unidad número 2, que es esta, y en el botón naranja le doy clic en ver evaluación. Bueno, entonces esa sería la segunda forma para presentarla. Entonces, como tercera evidencia tenemos lo que es el taller, análisis de los estados financieros. En la parte inferior, cuando yo doy clic, encuentro 2 archivos. El primer archivo me describe la evidencia a trabajar y el segundo archivo es un formato con el cual puedo trabajar para realizar mi actividad. ¿Sí? Este de evidencia pues describe qué tengo que realizar. En este caso, este es el archivo, entonces dice que debo de realizar el análisis vertical, ¿sí?, de este estado financiero que se suministra. Como segundo punto, como les decía, elaborar la prueba ácida con los datos que me están suministrando. Para enviarla, simplemente yo doy clic en ver evidencia y allí tengo la opción de adjuntar archivo como lo realizaron para el taller número 1. Y luego le dan contesta o envía. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos, por favor? Mayra, María, Miguel, Sandra, Stephanie, ¿cómo vamos hasta aquí, por favor? ¿Me están escuchando? ¿He sido clara con la información que encuentran en la plataforma? Sí, claro, ahí se le entiende. Ahí se le escucha a veces entrecortado, pero sí se escucha bien. Ah, ok, Miguel. Ok, Stephanie, gracias. Bueno, sí, de pronto el entrecortado puede ser problemas de red, entonces puede ser eso. Bueno, vamos entonces a lo que es la unidad número 2. Entonces, Instructora, qué pena. señora. Lo que pasa es que, pues, yo a veces me pude conectar que estaba en el trabajo y la verdad no entiendo qué es lo que toca hacer. Bueno, o sea, en cuanto a lo que toca desarrollar, les explicaba que deben de ingresar al botón contenido del curso
este botón contenido del curso. En contenido del curso encuentran la carpeta de la actividad número 2. En la carpeta de la actividad número 2 debes de revisar la guía de aprendizaje, allí se encuentran las evidencias que deben de presentar. Aquí encuentran el material de formación y el material de apoyo. Con estos dos materiales es que deben de trabajar para desarrollar qué evidencias. Uno, la participación del foro, que es la primera evidencia. Realizar la prueba de conocimiento y desarrollar el taller. Entonces, en el taller, pues son 2 puntos, tienen que descargar los 2 archivos que se encuentran aquí en el taller. En este caso, el primero que describe la evidencia y el segundo, que es un formato en el cual pueden trabajar, es un archivo en Excel en el cual pueden trabajar el análisis vertical del estado financiero que se les está suministrando. Bueno, vamos a continuar y ahora van entendiendo un poquito lo que deben de realizar. En cuanto al tema de la actividad número 2, son elementos que ayudan a realizar un diagnóstico financiero. El RAT que van a trabajar con esta unidad temática es elaborar estados financieros básicos mediante la presentación de balances y estados de resultado. La fecha de la actividad número 3 o unidad 3 va del 3 al 9 de diciembre. Vamos a tener una fecha máxima para presentar evidencias que va a ser el 21 de diciembre. No significa que ustedes se dejen atrasar hasta esta fecha. Ustedes pueden trabajar sus evidencias de acuerdo a las fechas de cada unidad, pero si se les presentó algún inconveniente, pues hasta el 21 de diciembre ustedes tienen habilitados los enlaces. En cuanto al contenido de la unidad, entonces es elementos que ayudan a realizar el diagnóstico financiero. En el material vamos a encontrar sobre la guía de interpretación de un índice o un indicador financiero, las etapas de un análisis financiero, la rotación de inventarios, la razón corriente, capital trabajo, índices de rentabilidad, índices de endeudamiento y otros indicadores, rotación de endeudamiento. Bueno. Encontramos en nuestro material los métodos para el análisis financiero. En cuanto a los métodos para el análisis financiero, encontramos 2 métodos para realizar el análisis de los estados financieros, ¿sí? Un método estático y un método dinámico. El método estático pues hace referencia a lo que es el análisis vertical, ¿sí? Y el dinámico hace referencia al análisis horizontal, ¿sí? Vamos a mirar en cuanto al carácter estático el análisis vertical. Entonces, el análisis vertical, ¿en qué consiste? En comparar o relacionar cada partida de mi estado financiero con respecto a una cuenta base o a una partida base, ¿sí? Vamos a mirar por aquí. Espérenme, yo les descargo por aquí un ejemplo. Y vamos a revisar con este ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia cuando yo digo mi análisis vertical? En este momento deben de estar viendo, ustedes deben de estar viendo que mi pantalla, en mi pantalla un documento de Excel. Yo tengo este estado financiero, este balance. Cuando yo hablo de análisis vertical, hablo de esta forma, o sea, relacionar verticalmente las cuentas. Cuando hablo que relacionar cada cuenta con una cuenta base, ¿sí? Cada partida o cuenta de mi balance son estas: deudores es una, disponible es otra, inventario es otra, propiedad, planta y equipo, muebles y enseres, vehículos, terrenos, construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo de computación y oficina. Esos son mis cuentas del activo de acuerdo a este estado financiero, a este balance general, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que realiza el análisis vertical?
Cada una de esas cuentas las compara o las relaciona con una cuenta base. ¿Cuál va a ser mi cuenta base? El total de activos. Entonces, ¿qué participación tiene disponibles con respecto al total de activos? ¿Qué participación tiene deudores con respecto al total de activos? ¿Qué participación tiene inventarios con respecto al total de activos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo realizo yo? Entonces yo digo que 8.500.000 dividido en 145 millones por el 100%. Eso me va a dar un porcentaje, ¿sí? Perdón un momentico. Entonces, 8.500.000 sobre el total de activos por 100. Esto me va a dar el 5.86. O sea que, ¿qué me está diciendo a mí? Que disponible tiene una participación del 5.86% con respecto al total de activos. Vamos ahora con deudores. Deudores, entonces tomo los 5 millones de deudores dividido en los 145 millones del activo y los multiplico por 100. O sea, aquí encontramos la fórmula. Ustedes le ven este signo pesos a esta celda. Este signo pesos yo se lo puedo colocar a mi fórmula para que este sea un dato siempre fijo. ¿Por qué fijo? Porque yo, todas mis cuentas del activo, mi cuenta base va a ser el total de activo, ¿sí? Entonces, para no estar siempre digitando B26, B26, pues simplemente lo pongo como fijo o la voy digitando en cada celda. Entonces, aquí yo estaría diciendo que deudores tiene una participación del 3.45 con respecto al total de activos, 3.45%. Y así sucesivamente, entonces cada cuenta o cada partida de mi balance la relaciono con una cuenta base. La cuenta base para todas las cuentas del activo va a ser el total de activo. La cuenta base para los pasivos va a ser el total de pasivo. La cuenta base para el total del para el patrimonio, o sea, para estas dos cuentas del patrimonio, pues va a ser el total de patrimonio. Entonces, para cada una de ellas yo voy a tomar los totales. Entonces, total del activo, total del pasivo y total del patrimonio. Entonces, esas van a ser mis cuentas bases para cada una de las cuentas de mi balance. Entonces, a eso hace referencia el análisis vertical. Volvemos nuevamente. ¿Alguna inquietud con respecto al análisis vertical? Porque eso es lo que ustedes deben de realizar en el taller que se les suministra. En el taller que se suministra se les está dando un balance y deben de realizar el análisis vertical el análisis vertical del balance general suministrado. Profe, una preguntita. Señor. Ahí, algo así que se está moviendo usted ahora. No Ahí, entendí, perdón. ¿Cómo? en el análisis vertical, o sea, en la tabla que está usted ahorita ahí, la vertical, solamente se relaciona el, digamos, el activo total. Ahí sí no se tiene en cuenta lo que es, digamos, la cuestión de lo que uno le toca declarar, declaración de renta, cosas así, ¿no? Es que yo no sé, pero no le estoy entendiendo. Se le escucha mucha bulla y no le entiendo muy bien lo que me está preguntando. O sea, me dice que sobre el análisis vertical, pero no le entiendo muy bien. Sí, digamos, el total que uno le deduce, digamos, un patrimonio, a ese patrimonio, digamos, no tiene en cuenta digamos, si tiene deudas o cosas así, si tiene algunas obligaciones, declaraciones de renta, cosas así, ¿no? A ver, lo que pasa es lo siguiente.
El análisis vertical consiste simplemente en comparar, ¿sí? En comparar que las partidas que tenga mi balance. Hay balances que pueden ser muy sencillos, como es el caso de este, ¿sí? Que este debe de ser un balance de una empresa o una persona natural con algo pequeño, ¿sí? Como podemos tener balances con más cuentas, ¿sí? Entonces, en el caso que tú me dices que el patrimonio tenga de pronto lo de los impuestos, todo eso, pues todas estas cuentas yo las debo relacionar, o sea, todas las cuentas que se me presenten a mí en mi estado financiero, perdón, yo descargo un momentico aquí el taller, todas las cuentas que se me suministren a mí en mi estado financiero, pues yo debo de relacionarlas. Voy a abrirles aquí el taller un momento que tengo que realizar, ¿sí? En este caso, mira, esta es la actividad que yo tengo que hacer. Entonces, del activo, mi cuenta base va a ser esta. Entonces, yo tomo cada una de estas partidas, estas y estas, ¿sí? Esas en sí son las que yo tengo que analizar. Yo los totales o subtotales no los analizo. Entonces, yo tomo cada una de las partidas, banco, deudores, cuentas por cobrar, y las analizo con respecto al total de activos. Vamos ahora con los pasivos. Para mis pasivos es esta, mi cuenta base, 234. ¿Qué cuentas voy yo a analizar con respecto a esa cuenta base? Voy a analizar estas y estas. Entonces, cada una de ellas con respecto al subtotal, al total de pasivos, que son 234. Entonces, 12.500.000 dividido en 234 por 100. 9 millones dividido en 234 por 100. 105 millones dividido en 234 por 100. ¿Sí? En cuanto al patrimonio, mi cuenta base es total patrimonio. En este caso, este balance solo tiene estas tres cuentas. ¿Sí? Entonces, estas tres cuentas las relaciono yo con respecto al total de patrimonios. 32.500.000 dividido en 169 millones por 100. 96.500.000 dividido en 169 millones por 100. Y así voy obteniendo yo mi porcentaje para cada una de las cuentas del balance. El segundo punto, pues, es la prueba ácida. Tengo que mirar cuál es la fórmula de mi prueba ácida y aplicarla con estos datos que se están suministrando acá. Entonces, no sé si le di respuesta ya a lo que usted me estaba diciendo. Entonces, si ve que los balances, el balance que yo les estoy mostrando como ejemplo tiene menos cuentas, pero eso depende del estado financiero que usted esté teniendo en la mano para realizar su análisis. Ah, ok, ok, señor. Sí, sí, lo estaba mirando, pero de todos modos tenía eso como duda. Entonces, la idea Exacto. es Tú ahí no tienes que liquidarle impuestos ni nada, o sea, trabajas es el análisis vertical, que es lo que se te está solicitando. Ah, ok, ok, profe, listo. Bueno, vamos ahora entonces con la segunda parte de los análisis, que es el análisis horizontal. Como lo hablamos hacia arriba, es un análisis dinámico, ¿sí? En el cual nosotros requerimos dos estados financieros para realizar este tipo de análisis. Entonces, ¿en qué consiste mi análisis horizontal? Es comparar los rubros en dos periodos diferentes. Ejemplo, comparar la cuenta disponible para en el 2018 y en el 2019. Comparar la cuenta bancos en cuanto al 2018-2019. Entonces, necesito o requiero dos periodos en donde yo ya voy a analizar horizontalmente. Vamos nuevamente aquí al ejemplo. Acá tengo los nombres de las hojitas trocadas, por favor no miren las hojitas como tal, sino vamos a realizar aquí. Entonces, horizontal, ¿a qué se refiere? A esta forma. Entonces, yo trabajo cada rubro con respecto a dos periodos. Tengo el periodo 2018 y el periodo 2019. Cuando yo realizo un análisis horizontal, yo tengo que hallar la variación absoluta y la variación relativa. La variación
absoluta es una variación que me da a mí en pesos. La variación relativa me la estaría a mí mostrando en porcentaje. ¿Cómo hallo yo la variación absoluta? De esta forma, restando el periodo 2 menos el periodo 1. Entonces, en este caso, mi periodo 2 es el año inmediatamente más cercano, sería 2019. Mi periodo 1 sería el año anterior, que sería el 2018. Entonces, periodo 2 menos periodo 1 me da la variación absoluta, ¿sí? Menos, en este caso me da negativo menos 4.700.000. ¿Qué me está diciendo esta variación absoluta? Que mi cuenta disponible disminuyó en 4.700.000 del periodo 2018 al 2019. Y así sucesivamente yo hallo la variación absoluta para cada una de las cuentas. Entonces, en el caso de deudores, periodo 2 menos periodo 1 me da 1.000.000 de pesos. Entonces, mi cuenta de deudores aumentó en 1.000.000 de pesos del periodo 2018 al 2019. Entonces, la variación absoluta es en pesos. En cuanto a la variación relativa, entonces la variación relativa ya me daría en porcentaje. Entonces, esta sería pues la fórmula a realizar. Entonces, periodo 2 sobre periodo 1 menos 1 por 100. O sea, esa entonces es la fórmula que yo debo utilizar. Entonces, en el caso de mi primera cuenta, entonces, dice periodo 2, entonces 8.500.000 sobre 13.200.000. Hago esa división, a ese resultado le resto 1 y luego multiplico por 100. De esta forma, entonces me estaría diciendo que me da un porcentaje de menos 35.61%, que me estaría indicando que mi cuenta disponible disminuyó del periodo 2018 al periodo 2019 en un 35.61%. Para la cuenta de deudores, entonces, 5 millones dividido en 4 millones menos 1 por 100 me da 25%. Entonces, mi cuenta de deudores aumentó del 2018 al 2019 en un 25%. Entonces, de esa forma es que yo lo hallo, siempre entonces de forma horizontal para cada una de las cuentas. Claro, la parte del análisis horizontal, por favor. Sí, perfecto, sí le entendí ahí. Una pregunta adicional a eso. En cuanto a los periodos, digamos, podría agregar más años, digamos, podrían ser 5 años consecutivos o podrían ser esporádicos, digamos. No, lo que Dependiendo. pasa es que normalmente tú debes de analizar, o sea, lo más correcto es que tú analizas 2 periodos y siempre son 2 periodos continuos, 2017 con 2018, 2018 con 2019, ¿sí? Ok, lo que pasa es Siempre que se manejan, no, tengo ok. como que esa inquietud porque digamos que uno ingresa a una empresa y digamos deducen digamos los periodos de tiempo que tuvo digamos un presidente al cargo o un gerente al cargo de la empresa. Entonces uno analiza, bueno, los últimos gerentes que estuvieron en esa empresa, este fue el balance económico de ingresos, de egresos y todo eso. De pronto uno, Lo que pasa es que tú sabes que, o sea, un estado financiero de un año a otro puede cambiar bastante. O sea, podrías analizarlo de esa forma, pero pues no sería como hallar los datos pues como de forma correcta. Digamos, disponible o bancos, pues no siempre va a conservar aumento o disminución. O sea, puede darse las dos formas. De pronto, más creíble sería en la parte de los activos fijos en cuanto a muebles, edificaciones, en los crecimientos o las disminuciones para poder determinar si creció o no creció esa parte. Pero normalmente se hace son con periodos seguidos. ah, ok, ok. Mm.
Bueno, la segunda parte, bueno, esta es la parte de explicación, pues aquí traíamos imágenes, pero les expliqué directamente con un ejemplo, pues para que podamos entender más fácil, ¿sí? La segunda parte ya nos habla, la segunda parte del material nos habla sobre lo que son los indicadores o razones financieras o ratios, los encontramos de diferentes formas. Entonces, son indicadores que me complementan el análisis a los estados financieros. Estos indicadores pues siempre son fórmulas, existen muchísimos indicadores, ¿sí? En este caso, pues nosotros vamos a enfocarnos es en cuanto a lo que son los indicadores financieros, ¿sí? Cuando hablamos de indicadores financieros, encontramos diferentes clases de indicadores financieros. Encontramos indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento, indicadores de rotación, indicadores de rentabilidad, ¿sí? Y para cada una de esas clases, pues se tienen unos indicadores para trabajar. Entonces, ejemplo, en cuanto a los indicadores de liquidez, nosotros encontramos el capital de trabajo, la prueba ácida, la razón corriente. Entonces, estos indicadores son fórmulas. Por lo tanto, pues si nosotros hasta ahora como que estamos entrando en este campo, pues vayamos haciendo como una recopilación de las fórmulas de acuerdo pues a las diferentes clases que se tienen. Entonces, las fórmulas no van a cambiar, cambian son los datos dentro de la fórmula siempre va a ser la misma, o sea, para yo hallar capital de trabajo siempre va a ser mi misma fórmula, para hallar mi prueba ácida, mi razón corriente. Entonces, realicemos una recopilación, quien trabaje Excel, por ejemplo, puede dejarlas programaditas, cosa de que ustedes nomás ingresen los datos y ella automáticamente les calcule, ¿sí? El capital de trabajo, la prueba ácida, la razón corriente. Cuando hablamos entonces de indicadores de liquidez, entonces, ¿qué me permite estos indicadores de liquidez? Poder conocer la verdadera pues capacidad que tiene la empresa para cumplir con las obligaciones actuales o los compromisos actuales que tiene la empresa. Entonces, de esta forma nos damos cuenta cuál es la liquidez real que tiene mi empresa. Vamos a mirar en cuanto al primero que era capital de trabajo. Entonces, la fórmula es activo corriente menos pasivo corriente. Son datos que yo saco de mi balance general. Entonces, el activo corriente, pues son todo lo que posee la empresa a corto plazo o que se puede volver líquido a corto plazo. El pasivo corriente son mis obligaciones a corto plazo. Entonces, permite este indicador ver el monto de dinero que le quedaría pues a la empresa luego de haber pagado los pasivos a corto plazo. Este indicador me arroja pues un dato en pesos. La razón corriente, entonces, es activos corrientes sobre pasivos corrientes. La prueba ácida, este indicador es el que tienen que ustedes tener en cuenta para el segundo punto del taller. Dice que deben de hallar la prueba ácida y la prueba ácida de acuerdo pues a estos datos. Aquí se les está dando el activo corriente, el pasivo corriente y el inventario. Entonces, la prueba ácida es activos corrientes menos inventario sobre pasivos corrientes. Bueno, capital de trabajo fue el que vimos hace un momento. Se tienen lo que son los indicadores de rotación. En este caso, se tiene el indicador de rotación de cartera, tenemos también rotación de inventarios, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar, rotación, ¿qué más los otros? Bueno, en cuanto a rotación de cartera se halla en día y en veces. En cuanto a la rotación de cartera en días, la fórmula es cuentas por cobrar promedio por 365 días sobre ventas a crédito.
rotación de activos fijos, entonces la fórmula es ventas sobre activo fijo bruto. Este me da en veces. Aquí pues ustedes encuentran como una interpretación que se le da a cada uno de los resultados. Los indicadores financieros, eso es importantísimo tenerlos en cuenta. Cuando yo calculo un indicador financiero, no podemos quedarnos solamente en el dato numérico que me está arrojando, pues la fórmula que estoy aplicando, sino que siempre debe ir acompañado de una interpretación, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien revise mi análisis, si no maneja conocimientos financieros, conocimientos de análisis financiero, pues simplemente no va a entender el resultado que yo le estoy suministrando. Entonces, por eso es que es importante que siempre el indicador esté acompañado de la interpretación, ¿sí? Para que la persona que es usuaria de la información, pues pueda entender un poco mejor el resultado que me está arrojando. Se tiene también índices de rentabilidad, ¿sí? Entonces, en este caso podemos encontrar indicadores sobre rentabilidad del activo, sobre rentabilidad del patrimonio. Entonces, aquí encontramos las fórmulas. Entonces, estas formulitas son las que yo le digo, ténganlas en cuenta, vayan haciendo una recopilación y las van entonces guardando. Rendimiento del patrimonio, el margen bruto, margen operacional. Entonces, todos son fórmulas donde yo saco los datos tanto de mi balance como mi estado de resultados. Son los dos estados financieros que yo más uso para el cálculo de estos indicadores financieros. En cuanto a los índices de endeudamiento, entonces por aquí también encontramos unos indicadores, índice de endeudamiento financiero, índice de cobertura de intereses, endeudamiento a corto plazo, el leverage o apalancamiento. Entonces, son las clases de indicadores más o menos, o sea, las más comunes dentro de mi análisis financiero. Entonces, es importante que revisemos la unidad. Adicional a esto, pues el material de apoyo que se les suministra, y en cuanto al material de apoyo suministrado, les recomiendo bastante pues la unidad de este libro, la unidad compartida de la unidad 11 del libro Contabilidad Universitaria. Quien quiera conocer un poco más, aquí ustedes se encuentran pues con ejemplo todo acerca de lo que son los indicadores financieros y acerca de lo que son el análisis de los estados financieros dinámico y estático, ¿sí? Entonces, este es el material de apoyo que les recomiendo revisar una vez lean el material de formación. Entonces, aquí les están hablando del análisis vertical, cómo se realiza, quienes queden de pronto con inquietudes. También el análisis con ejemplo, como lo pueden ver ustedes acá. Lo mismo el análisis horizontal, también con ejemplo, ¿sí? Análisis horizontal. Y las 4 clases más importantes de los indicadores financieros, ¿sí? Las 4 clases de indicadores financieros, los 4 grupos de indicadores financieros más importantes. En este caso, las razones de liquidez y qué indicadores se encuentran. Razón corriente, todo lo encuentran ustedes así con ejemplo. Entonces, los invito a que revisemos esta unidad, la unidad número 11, y guardemos las formulitas. Aquí encuentran ustedes tanto el procedimiento como la interpretación de cada uno de los indicadores, para que les quede un poquito más completa el conocimiento de la unidad. Bueno, esto sería, hasta ahí sería lo que traíamos para la unidad número 2. Es importante que revisemos entonces el material de formación y esta unidad número 11 que les estoy compartiendo. ¿Inquietudes, por favor?
Y hasta el momento bien, ya toca eh, ahí enfocarse en material. Ahí estuve mirando y es bastante bueno, licencioso. Ok, Miguel, yo creo que este tema es como de dedicarles un poquito de tiempo, de ir revisando de pronto si se tiene el estado financiero, ir aplicando como los indicadores, hacer el ejercicio, así no me lo estén pidiendo, realizar el ejercicio, tomar el estado financiero, de pronto el mismo estado financiero que ustedes tienen para el análisis vertical, entonces hacer el ejercicio, hacerlo de forma horizontal, tomar los datos de este estado financiero y realizar los indicadores financieros. ¿Para qué? Para que podamos practicar y aprender un poco más, ¿sí? Entonces, yo creo que pues esto es un proceso de autoformación, por lo tanto, pues va en ustedes en que realicen pues toda esta práctica, así no sea un taller, pues lo tomen y lo revisen, lo realicen y vayan haciendo toda la interpretación para poder entonces aprender un poco mejor. Finalmente, pues si no se tienen más inquietudes, quienes vayan terminando el desarrollo de la actividad número 2 pueden arrancar con la actividad número 3 o la unidad número 3. La unidad número 3 pues ya habla sobre lo que es el punto de equilibrio y el apalancamiento. Entonces, es revisar, allí también van a encontrar la guía de aprendizaje, van a encontrar el material de formación, el material de apoyo, la prueba interactiva, y el blot, estas son las dos evidencias para la unidad número 3. No olviden, pues para la unidad 2 tenemos 3 evidencias, para la unidad número 1 tenemos 2 evidencias. Para revisar calificaciones, ustedes tienen aquí dentro del menú un botón llamado calificaciones. A través de ese botón calificaciones podemos hacer seguimiento a las evidencias calificadas. Simplemente dan clic en el más de la columna de actividades complementarias y ya despliegan todas las columnas del centro de calificaciones. Bueno, si no se tienen inquietudes, les agradezco mucho la participación. Estaríamos encontrándonos la próxima semana. Creo que es el 11, me parece. Pero miramos el cronograma rapidito. Cuando tenemos nuestra próxima conferencia. La unidad 3, sí, el 11 de diciembre tenemos entonces a las 10 de la mañana la tercera conferencia. Entonces, pues estaríamos encontrándonos ese día. Inquietudes, recuerden que a través del foro, aquí del foro de dudas, tenemos el foro de dudas e inquietudes. Cualquier inquietud que tengan, por favor, me escriben en este foro para poder colaborarles y apoyarles en su proceso. No más, pues que tengan una buena tarde. Gracias por asistir y cualquier cosa, pues seguiré atenta para poder colaborarles. Recuerden que para retirarse deben de cerrar la sesión y de esta forma pues poder generar la grabación. Gracias y buen día para todos.